El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Ellos les demos la más cordial y atenta bienvenida. Bienvenidos, apreciables hermanos, a este culto en la esperanza que también ustedes serán bendecidos. Tomen su asiento. Amén. Yo no sé, especialmente con los miembros de la congregación, si ustedes han notado que yo me enfoco más en la edificación de los creyentes que en el trabajo de traer nuevos miembros a la congregación. Me enfoco más en la edificación de los que ya están, porque pensándolo bien, y hoy que tengo bastantes padres de familia aquí en la casa de oración como oyentes, nosotros comprendemos que el asunto, por ejemplo, de la familia, el que nazca un niño hasta nace en placer, pero lo más costoso con los niños es la crianza, es la educación, es verlos crecer, es verlos atenderlos y atenderlos sabiamente es complicadísimo. Y entonces es en ese sentido que yo me enfoco más en la edificación de los creyentes, en que porque un creyente viene y en un momento el Señor lo toca y pasa, pero no sabe para dónde va, no sabe a qué se está comprometiendo, y eso va a resultar en que él no va a saborear ni gozar de lo que es la vida espiritual. Por eso, repito, mi trabajo es, lo he visto así toda mi vida pastoral, en los 64 años que tengo de ser pastor, así lo he visto desde mis primeros años, cuidar al miembro que está, a ver cómo lo formo, trabajo que me resulta completamente difícil, por no decir imposible. Punto y aparte. Espero que recuerden que estamos llevando la serie de predicaciones sobre el título, aquí ya deben de estar despiertos, particularmente los que asisten periódicamente, sobre el título. Que bueno, cuando menos hay una persona que le escucho hablar en voz alta, los demás no sé a dónde están. ¿Cuál es el título de la serie que estamos iniciando hoy? Revisando el proceso de edificación de la iglesia. Ese es el título de la serie. A mí me gusta predicar en serie porque es la manera de profundizar en determinado tema o título hasta llegar a comprenderlo en mejor manera. Revisando el proceso de edificación de la iglesia. Ese es el título de la serie. Creo que todos comprendemos y aceptamos que el asunto de revisar o evaluar es un asunto necesario en todos los roles. ¿Cuántos manejan una empresa? Tienen una empresita, aunque sea pequeña. Un negocio. En un negocio es necesario evaluar cómo van las cosas. Si vamos perdiendo o vamos ganando. Al punto que si uno ve que ese proceso, ese negocio no está resultando, ¿cuál es la decisión a tomar? Cambiarlo porque se ve que ese negocio no está produciendo. La evaluación es un asunto que se debe de practicar en todos los roles, pero es más necesario y urgente en asuntos espirituales, porque allí las pérdidas, en asuntos espirituales las pérdidas son irreparables. No se puede decir voy a hacer otro negocio, porque los asuntos espirituales es un solo negocio, es lo espiritual, es agradar a Dios, es la salvación del alma. Por eso es que hacer evaluaciones en los asuntos espirituales
¿Cómo voy yo? ¿Cómo está mi vida espiritual? Y en ese asunto usted no tiene que andarse fijando en nadie, sino en lo que dice la palabra de Dios y en su propia vida. Porque los creyentes tenemos un error. Si fulano lo hace, decimos nosotros, entonces yo lo puedo. No, en asuntos espirituales usted tiene que hacerlo de acuerdo a cómo está establecido en la palabra de Dios, y en el caso mío, de acuerdo a cómo les enseño. Quiero enseñar palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Por eso es que la evaluación de los asuntos espirituales es de primera necesidad. Dice el Espíritu Santo en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Todo esto para que comprendamos la necesidad de evaluar nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos? Porque en esto hay como un fenómeno, porque fíjese, ¿cómo le hago la pregunta? ¿Cuál cree que es el mejor tiempo para amar al Señor y para servir al Señor, para amar al Señor y ser fiel al Señor? ¿Cuando uno está recién convertido o cuando uno ya es viejo en la fe? ¿Ah? ¿No creen que es irónico eso? ¿Cuándo debería ser el mejor tiempo para amar al Señor? Porque cuando uno viene al Evangelio, viene ignorando muchas cosas, no ha leído ni Biblia, porque nosotros no pertenecemos a la cultura judía, donde el judío desde que nace le enseña la paz. Hay personas que cuando vienen al Evangelio no han leído Biblia, no saben nada de Dios y solo lo que les ha enseñado la religión tradicional, así que viene desconociendo todo. Pero ese es el mejor tiempo cuando uno viene al Evangelio, uno tiene temor de Dios, uno quiere hacer las cosas bien, pero entre más va creciendo en el Evangelio, tiene ya 2 años, tiene 4 años, tiene 5 años, tiene 10 años, tiene 20 años, pareciera que en lugar de ir siendo mejor, ¿lo aceptan ustedes así? Eso es loco, eso no debería de ser así. Nuestra vida debería de ir mejorando cada día que pasa, pero en la realidad eso no es así. Dado la importancia de las cosas espirituales, he tomado la decisión de revisar la forma en que estoy edificando la congregación. Me estoy refiriendo a mi ministerio personal y lo he dicho, a mí no me importa cómo esté edificando el hermano Julano, no quiero mencionar nombres porque esto lo está oyendo mucha gente y yo no quiero comparar, no, yo voy a edificar igual, él es responsable de edificar su iglesia como él quiere hacerlo. Pero yo soy responsable de edificar la iglesia que el Señor me permite pastorear de la manera más correcta como yo lo entiendo. Tomándole la palabra al apóstol Pablo cuando dice, pero cada uno, eso lo analizamos en la primera predicación, cada uno vea cómo edifica. Cada uno vea cómo edifica, y en ese sentido yo estoy evaluando cómo estoy edificando, porque vale, uno en el ministerio es una de las empresas más complicadas de manejar. En cualquier otra empresa, fíjate que en cualquier otra empresa uno tiene una empresa y hay un trabajador que no le rinde o que no se comporta como uno quisiera o no hace las cosas como se le dicen. ¿Qué hace un empresario? Ayúdenme, hombre, ¿qué hace un empresario? Tiene un trabajador que no llega tarde, le dan las tareas, le asignan tareas y no las hace. ¿Qué hace el hombre? Lo manda para la casa sin complicaciones. ¿Qué hace un pastor con la gente que hace lo que quiere hacer? ¿Puede un pastor sacar algunos hermanos de la iglesia? No puede, hombre, no puede. Y aunque sean espina en el zapato o piedra en el zapato o lo que sea, no puede,
Es en ese sentido que la necesidad es de ver cómo, y yo estoy evaluando cómo he desarrollado mi ministerio, y en ese sentido estoy queriendo hacer cambios, no sé hasta dónde pueda hacerlo. Es en ese sentido, en la primera predicación de esta serie que estamos empezando, esta serie, compartí el tema, porque bajo un título, ¿cuál es el título que vamos a hacer esta serie? ¿Cómo se titula esta serie? Revisando la manera como se ha edificado. Entonces, en esa revisión, en la primera predicación, compartí el tema. He tomado la decisión de edificar oro, plata o piedras preciosas. Esa fue la primera predicación de esta serie. ¿Cómo fue la primera predicación? El tema. Esa es mi decisión. En la revisión que he hecho, he tomado la decisión, lo voy a ver cómo edifico, porque cada uno de los pastores debe de ver cómo edifico oro, plata, piedras preciosas. Por supuesto que estoy consciente de las complicaciones y de las implicaciones que hay en la misión que he tomado. Implicaciones que también tienen que ver con ustedes. Ese deseo de edificar oro, plata o piedras preciosas tiene complicaciones grandes, difíciles. Pero esas implicaciones no solo tienen que ver conmigo. Yo quiero hacer eso, pero ¿quiere usted ser oro? Y si no quiere ser oro, yo tengo un problema enorme. Yo solo tengo facilidad con aquellos que dicen, pastor, yo he venido al evangelio para hacer algo. Yo he venido al evangelio para hacer las cosas como deben de ser. Porque cuando está hablando de oro, ¿sabe cuál es la idea de cuando Pablo dice, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas? ¿Sabe cuál es la idea de edificar oro, plata o piedras preciosas? ¿Sabe cuál es la idea fundamental? Que lo que uno se edifica no se pierda, no sea de poca duración, pueda durar a las tempestades, porque el oro, por ejemplo, cuando uno va a someter una pieza de oro, y uno sabe fácilmente, fíjate que a uno le venden alguna pieza que parece ser oro, brilla como oro, pero no es oro. Entonces, con solo, miren, una práctica sencilla, no digamos que le eche ácido, pero que le eche limón. En el momento la fantasía sale, se va. Y ya queda que era plomo, era cosa sencilla. Entonces, la idea de edificar oro es que el creyente sea sólido en su fe. Porque eso es tremendo en el evangelio. Uno encuentra a uno un día y le dice, hermano, Dios lo bendiga. Y ahí va contento, Dios lo bendiga, hermano, amén, gloria a Dios. Lo encuentra una semana o otra, ya no lo encuentra con la misma alegría porque ya se cayó. ¿Para cuántos estoy hablando en español? En español de campo, en español entendible. Ya se cayó porque los evangélicos no somos. Mire, en este país la mayoría de los salvadoreños han sido evangélicos. ¿De acuerdo? La mayoría de evangélicos han sido, de ciudadanos de este país han sido. ¿Qué fue lo que pasó? Que no eran oro, que no eran plata, que no eran piedras preciosas, que eran ¿qué? Que eran madera, porque allí dice algunos madera, heno o hojarasca. Si eran eso, cuando el fuego de la prueba llega, ¿qué hacen? ¿Qué hace? Se quema fácilmente, se quema. Edificar madera, heno o hojarasca es, en términos espirituales, es fácil, pero de nada sirve porque cuando viene el fuego de la prueba, esa edificación se quema fácilmente. Yo lo decía en la predicación anterior, que a uno no le pueden dar un diagnóstico de una enfermedad terminal, que en ese momento uno se termina. No se puede quebrar un negocio porque en el momento que se quiebra el negocio, ese creyente que venía con alegría y todo el gozo, cuando le dicen que tiene particularmente con las mujeres, que es una enfermedad terminal, en ese momento la hermana se pierde. El otro, cuando ya no tiene dinero en la bolsa, se pierde, porque había recibido un evangelio diferente, lo voy a tratar hoy,
pero cuando uno ha sido edificado a la luz de la palabra de Dios, porque fíjense que las cosas espirituales están claras. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? Y allí yo vivo molesto porque los creyentes somos fáciles para decir lo que no creemos. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? ¿Qué quiere decir eso de ganancia? De ganar. No le busque. Ganancia quiere decir ganancia. ¿Qué es ganancia? El morir. Pero uno se quiere morir. Y eso es horrible, que aunque esté todo enfermo, ya con solo que respire, dice uno, ya es estorbo para todo mundo, pero no se quiere morir. Hay una enfermedad grave y uno, yo le digo a los hermanos, uno cuando sale de un diagnóstico de un médico, y los médicos son sangrones para dar diagnósticos pesados así, le dicen casi con franqueza, mire, usted le quedan tantos días de vida. En ese momento uno, y sale del consultorio del hospital, y uno va tan desesperado que encuentra un poste, lo que sea, y le dice, poste, ora por mí, porque ya me dijeron que me voy a morir, encuentro un bolo, ora por mí. Uno anda pensando que a Dios se le puede doblar la mano. Si a usted le tocó morirse, se va a morir y no hay punto. Pero uno que le digan de la muerte, sencillamente porque no está consolidado a la palabra de Dios. Fíjense que Pablo decía, estoy entredicho, no sé qué escoger, si morirme o seguir para predicar. Pero el hombre al fin y al cabo estaba dispuesto a poderse morir. Estoy diciendo pues que las implicaciones son serias. En esas implicaciones hay cosas que vamos a ir. Y les toca a ustedes como me toca a mí. Yo he decidido edificar oro, plata, piedras preciosas. ¿Cuántos de ustedes quieren ser oro, plata o piedras preciosas? Atrévanse a creer. ¿Cuántos quieren ser oro? Yo voy a ser. El oro vale. Un creyente debe de valer. Amén. Que la gente lo admire y diga, así quiero ser como esa persona. Pero un creyente maltrecho dice, yo para ser como ese, pero no quiero ser ni nada yo. Padres de familia, discúlpenme porque parece que ustedes están recibiendo este mensaje para ustedes también. ¿Sí? Algunos no, pero otros sí. Fue por eso que la predicación anterior respondió al tema. La voluntad del creyente determina si el creyente será oro, plata o piedras preciosas. La voluntad suya. Yo quiero, pero si usted no quiere, no vamos a lograr nada. ¿Cuál fue el tema de la predicación pasada? Solo estoy repasando en este momento. Y eso es una cosa terrible. Fíjense que alguien debería decir, Dios lo puede todo. Pero en asuntos espirituales ni Dios puede cuando usted no quiere. Es terrible eso. Si usted no quiere, por eso es que cuando el Señor estuvo predicando dijo, si alguno quiere... Los que no quieren no me sigan, dijo, pero si alguno quiere, y si quiere, niéguese a usted mismo. Allí está el Evangelio. Una vez más, quiero repetir, o que repitan ustedes los que les pedí que repitieran, ustedes lo saben, algunos de aquí no, que repitieran este tema haciéndolo suyo. El tema de la predicación anterior, haciéndolo suyo. ¿Cómo deberían de decir? Mi voluntad determina si seré oro, plata. ¿Quieren decirlo todos ahora pensando en que quieren hacer eso? Hágalo suyo el tema. Mi voluntad determina si seré oro, plata, piedras. ¿Quiere decirlo otra vez? Dígalo con más entrega, más intención. Mi voluntad determina, si quiere, hoy le valgo la pena que aturre la cara así cuando uno está diciendo, mi voluntad determina si seré oro, plata, no le eche culpa a nadie. Es su voluntad la que determina qué quiere ser. Amén.
La confesión es importante para llegar a la convicción. Aquí con los hermanos he compartido este principio, que para uno tener convicciones es un proceso, y antes de las convicciones está la confesión. Uno confiesa y esa confesión toma vida y se vuelve una convicción en la vida de las personas. Por eso les pedí que repitieran. Yo esperaría que ustedes estén más que interesados que yo en querer convertirse en oro, plata o piedras preciosas. Amén. Usted debe estar más interesado que yo. Yo gano con que usted sea oro o plata, yo gano, pero usted debería estar más interesado en convertirse en oro o plata. Es en ese sentido que viene la predicación de hoy, y no sé cómo saldré con el tiempo porque la introducción ha sido muy amplia, pero aquí estoy con el tema de hoy. El proceso para convertirse en oro, plata o piedra preciosa. ¿Cuál es el tema? El proceso para convertirse en oro, plata o piedra preciosa. Una vez más, por favor. El proceso para convertirse en oro, plata o piedra preciosa. De paso, vamos a entender que este asunto es un proceso. ¿Y qué es un proceso? Es un aspecto que se va realizando por etapas, despacio, caminando, pero para adelante, no para atrás. El proceso para convertirse, hay un proceso, y es posible, pero hay un proceso. Amén. Según Pablo, el apóstol Pablo, la fórmula para convertirse en oro, deben de haber otros aspectos, pero en el pasaje que leímos al inicio de la serie, él dice que la fórmula para convertirse en oro, plata o piedra preciosa es la edificación. Si alguno dice edificare oro, plata, y tiene razón el apóstol guiado por el Espíritu Santo. Esta declaración también indica que dicho milagro se va dando poco a poco. Esa declaración de Pablo se va dando no espere ser oro el día de su conversión, pero es parte de eso. Vamos a verlo más adelante. Paso a compartir algo sobre la naturaleza, nos da enseñanza al respecto. Estoy diciendo que es un proceso para que uno logre ser oro, plata o piedra preciosa. La naturaleza nos da enseñanza. Estuve leyendo, y hoy yo por eso doy gracias al Señor por internet, porque facilita y tiene información buena. Si usted quiere información buena, el internet tiene información buena. Así que si su mente anda mala, hay también información mala ahí. Estuve leyendo sobre el asunto de los diamantes, que era la palabra, el vocablo, el calificativo más cerca de oro, plata, piedras preciosas. Estuve leyendo sobre los diamantes y encontré una información muy interesante que se la voy a transcribir a ustedes, cuando menos el extracto, lo más importante para el objetivo de esta predicación. Los diamantes no nacen, se hacen. Y se dice que hay dos tipos de diamante, el natural y el artificial, dos tipos de diamantes. Los diamantes este era diamante. Para que usted no vaya a decir es que yo soy diamante. No, usted no es diamante, pero puede llegar a ser diamante, porque los diamantes se hacen, no nacen, se hacen. Lo curioso es que para que los dos tipos de diamantes se usa la misma materia prima, tanto para el diamante artificial como el natural, se usa la misma materia prima. Y los dos tipos de diamante pasan por el mismo proceso. Los naturales y los artificiales pasan por el mismo proceso. Y miren lo curioso, cómo dice la información. Los diamantes se forman a partir de carbono puro. Los diamantes parten de la materia prima, que es carbono puro, sometido, aquí viene la clave, sometido a presiones extremas y altas temperaturas. El carbono puro es sometido a altas presiones y altas temperaturas.
Los diamantes son sometidos a altas temperaturas. En el caso de los diamantes naturales, esa presión extrema y alta temperatura se produce en forma natural en las profundidades de la tierra, y es donde la tierra tiene sus misterios, de las profundidades de la tierra, y los diamantes son sacados a la superficie por medio de terremotos y lavas, y salen esos diamantes a flote, pero allá en lo profundo de la tierra, ese carbono puro es sometido a, ¿qué dije? Altas temperaturas y a presiones naturales allí en lo profundo de la tierra, hasta que finalmente aparece un diamante natural. Lo mismo sucede en el caso de los diamantes artificiales, sucede casi lo mismo. Estos son producidos por hombres que de alguna manera consiguen carbono puro. La materia prima es carbono puro. La materia prima para que usted sea diamante es carbono puro. Es usted mismo. Ahí está la potencialidad para hacerlo, carbono puro. Y a través de máquinas y químicos someten al carbono puro a presiones y temperaturas extremas, y así se produce el diamante artificial. La naturaleza nos enseña. Amén, ¿de acuerdo? Este aspecto me resultó curioso porque, buscándole una aplicación lógica sobre este asunto de edificar oro y piedras preciosas, buscándole qué aplicación pudiera tener, el creyente que se va a convertir en diamante, en oro o piedra preciosa, en diamante, debe de comprender y aceptar que por naturaleza es la materia prima para ese fin. Usted es la materia prima para ese fin. Pero al mismo tiempo debe de comprender y aceptar que para ser diamante, llegar al punto de ser diamante, deberá de pasar por las presiones y temperaturas extremas que lo purifiquen y santifiquen hasta que usted llegue a ser diamante. ¿Me expliqué? Usted tiene la materia prima, pero debe de comprender que usted, si quiere ser diamante, va a ser sometido a presiones extremas, temperatura extrema, que ese es el problema que tenemos, que la mayoría de evangélicos, de personas que venimos al evangelio, no hemos comprendido esto. Ya lo voy a decir por qué. Y en ese sentido viene la predicación de hoy, el proceso para convertirse en oro, plata o piedras preciosas, que ya lo habíamos considerado. Dice Proverbios, esta cita me consideré muy importante de analizar, Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, 18. Porque esta será la cita básica de esta predicación. Proverbios 4, 18, y por eso le estoy esperando. ¿Cómo dice? ¿Lo tienen? Mejor debería preguntar eso. ¿Lo tienen? Yo leo siempre en versión revisión del 60, Proverbios 4, 18. Más dice el sabio, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quieren repetir el versículo, por favor? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día... ¿Cómo pudiéramos parafrasear ese versículo en hacerlo propio? En hacer lo que es la vida evangélica. Porque la vida del creyente, pudiéramos decir así, es como la luz del día. Fíjate que el día no se ve de un solo, ya estamos en el día, ya estamos a las 12. Eso, ver un amanecer, es lindísimo cuando el sol empieza a ser presente en el lado de donde uno está, y empieza a aparecer el sol y empieza a caminar hasta llegar a las 12 del meridiano, que el día está a la mitad, pero sigue hasta complementar
el día. Así debe de ser la vida evangélica. Todo creyente mayor de unos 5 o 10 años debería de ser mejor que el primer año de que fue evangélico. Lamentablemente eso no es la verdad. Uno, en lugar de ir mejorando como la luz de la aurora, ¿qué nos va pasando? Que nos vamos empeorando. Un creyente nuevo asiste a todas las reuniones de culto que haya, viene temprano a la hora del culto, inicio del culto, él está ahí, él es atento para todas las cosas que hay en la congregación. Un creyente nuevo con hambre, luego dice, yo quiero saber aquí cómo se diezma, cómo se ofrenda, y ahí está. Pero un creyente viejo, ay, esa es una cosa terrible. Éxodo 19, también otra cita que vale la pena leer. Ahora pues, Éxodo 19, 5, perdón. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, mire lo que Él quiere hacer en nosotros. Vosotros seréis, ¿no lo he encontrado todavía? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda. Qué versículo más lindo, hablando el Señor a través de Moisés, porque dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis. Fíjate que cuando yo estoy pensando que los miembros de una iglesia, o en el propósito mío de edificar oro, plata, piedras preciosas, los creyentes que logren este objetivo van a ser de valor ante el mundo. Pero lo importante no es que seamos valor delante del mundo. Lo importante es que seamos de valor delante de Él. Y Él dice, seréis mi especial. Amén, hay una hermana allá que quiere alabar al Señor por eso. Seréis mi especial. Y hermanos, no hay cosa que valga más que valer delante de Dios. Quien vale delante de Dios no se preocupe por nada. Usted es oro para Dios, usted es tesoro para Dios. Amén. ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando? El proceso. Gracias, hermana. Y estamos hablando de ese proceso. La puerta de entrada para ese proceso es la conversión. La puerta de entrada para ese proceso, el que quiere convertirse en oro, plata, en diamante, en una sola palabra, para Dios, el proceso es la entrada, es la conversión. ¿Me oyó? Es la conversión. En términos bíblicos y espirituales, conversión es cambio de dirección y cambio de vida. Los militares y los alumnos en el colegio se les enseña eso, pero los militares con más rigurosidad. Uno va caminando para un destino. Y si se le dice conversión, ¿qué debe de hacer? Dar vuelta y... En el Evangelio la conversión es el paso de entrada a convertirnos en oro, plata, piedra preciosa. Amén. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que tengáis vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. La conversión. Y repito, aquí es donde tenemos grandes problemas, porque mucha gente está entrando a las congregaciones sin conversión, sin convertirse. Entran a la congregación y siguen viviendo como antes. No. La entrada a la iglesia debe de ser conversión. Y así dice Pablo en ese versículo que acaba, para que sean borrados vuestros pecados. Si usted quiere valer delante de Dios y delante de la gente, y sucede el milagro que estamos hablando de convertirse en diamante, tiene que pasar, necesariamente tiene que pasar por la conversión. Y aquí es donde tiene que examinarse. ¿Cómo se manifiesta en forma práctica la conversión? Cuando uno ha dado esa vuelta y va en sentido contrario para donde iba,
en la persona que ha sido convertida a obra del Espíritu Santo, empieza por que hay un rechazo a la vida libertina. Hay un rechazo y un deseo profundo de agradar a Dios. ¿Hay eso en su vida? ¿Hay eso en su vida? ¿O las cosas del mundo todavía siguen siendo tan atractivas que el corazón algunos están pensando, ay, si no estuviera aquí, allá anduviera, allá en la playa? No, usted no ha sido convertido. Y si no ha sido convertido, no hay posibilidades de que suceda el milagro de convertirse en oro, plata o piedra preciosa. ¿Cuál es el primer paso, la puerta de entrada? La conversión. En ese proceso, la voluntad del creyente es decisiva. No voy a hablar tanto de esto porque esa fue la predicación anterior, pero dado al tema de hoy, sentí necesidad de ubicarlo. La voluntad suya en ese proceso, estoy hablando del proceso para convertirse en oro. Usted en este momento solo es esa materia prima, pero para convertirse en diamante, usted tiene que ceder su voluntad. Ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Y el problema mayor que nosotros tenemos es ese, ceder nuestra voluntad, porque nosotros vivimos y hacemos de acuerdo a ¿qué? A nuestra voluntad. Casi nadie le pregunta al Espíritu Santo para decir, ¿le agrada esto que voy a hacer? No, nosotros nos preguntamos, ¿me conviene esto que voy a hacer? O no, ni tan siquiera preguntamos, ¿nos conviene? ¿Me gusta esto? Y si me gusta, ¿qué hago? Lo hago. Pero la voluntad es el segundo paso. A esta altura, no estoy hablando de la voluntad para venir al Evangelio. Ya estamos hablando de la voluntad de convertirse en diamante, en piedra preciosa. Ya usted dio el primer paso, pero ahora tiene que ceder. Ahora tiene que convertirse, su voluntad ya no es la suya. Ya no es la suya, es lo que el Señor quiere. Por eso es que la Biblia está llena, sea hecha tú. Y yo tengo problema con todo esto, hermanos, porque nosotros los evangélicos decimos palabras, decimos cosas que no estamos dispuestos a cumplir en nada. Sea hecha su voluntad, decimos. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos oran el Padre Nuestro? Sea hecha tú. Pero ¿qué voluntad? Si la voluntad que voy a hacer es la mía y lo hacemos premeditadamente. Al respecto tenemos un grave problema porque en el presente se está ofreciendo un evangelio no bíblico. Eso es un problema grave que hay en el momento porque se está ofreciendo un evangelio no bíblico que ofrece el cielo aquí en la tierra viviendo como uno quiere vivir. Y los creyentes no están viniendo al evangelio con los objetivos correctos. ¿Por qué viene la gente al evangelio? ¿Por qué aceptan el evangelio? Es una cosa triste. La mayoría aceptan queriendo resolver un problema que ellos mismos se metieron. Y uno quiere venir a resolver ese problema. Hasta en la manera más sencilla. Y el evangelio barato les ofrece resolverles ese problema. Fíjense que, por ejemplo, el ejemplo más sencillo. La gente viene queriendo que Dios le pague una deuda. ¿No es cierto? La mayoría vienen al evangelio porque el evangelio barato le ofrece pagarle todas las deudas. Ese es el gran problema que tenemos, que la gente no está viniendo por los... ¿Cuáles serían los objetivos correctos para venir al evangelio? La salvación del alma. Ponerme en comunión con Dios, en amistad con Dios. Esas serían las razones. Que mis pecados sean perdonados. Pero casi nadie viene por eso al evangelio, viene para resolver un problema, y ustedes ya los conocen, lo cual se torna una cosa muy, muy problemática. Por supuesto que ese no es el evangelio que ofreció el Señor Jesucristo. No es el evangelio que ofreció el Señor Jesucristo, fue de otra manera. Sin importar que les dijeron cuando vinieron al evangelio, yo les estoy diciendo que existe toda la oportunidad, no de tener oro o plata, sino de ser oro o plata.
pero debe de entrar por la conversión, por la conversión. Y tiene que haber de ceder su voluntad. Pero para eso deberá de ser sometido a alta presión de la palabra del Espíritu para purificación y santificación. Y aquí viene de la comparación que les dije. ¿Recuerdan lo que pasó con Moisés en el monte Sinaí? ¿Recuerdan? Él subió al monte solo como materia prima de un diamante. Pero allá, ¿qué había? La presencia de Dios. Y la presencia de Dios lo sometió a él a tanta calor espiritual y a tanta presión espiritual que al regresar del monte, él venía hecho un diamante, vamos a decir, para hacer nuestra la aplicación. Él venía hecho un diamante. Y ahí está el problema, porque ¿quién de ustedes quiere ser sometido a presión? Si lo que nosotros déjenme, yo voy a hacer mi voluntad, decimos. No, usted tiene que ser sometido a presión y a temperaturas extremas del Espíritu y de la palabra para ir dando los pasos necesarios y convertirse y poder convertirse en diamante. El ceder su voluntad es determinante para entrar en el proceso de convertirse en diamante. Nuestra voluntad tenemos que cederla. En ese proceso el Espíritu Santo es indispensable. En ese proceso, porque es un proceso, el Espíritu Santo es indispensable. Creo que saldré bien. Una de las figuras, y yo no digo figura, sino digo característica del Espíritu, es ser fuego. Y uno de los efectos del fuego del Espíritu Santo es que purifica y santifica. Es por eso que yo nunca he estado de acuerdo a una persona que habla en lenguas y grita y salta, pero su vida es impura. Su vida no ha cambiado en nada. No es cierto que ahí vive el Espíritu. Cuando el Espíritu entra a una persona, lo primero que va a pasar es que allí va a haber purificación, allí va a haber santificación. Esa vida se va a ir purificando por obra del glorioso Espíritu Santo. Hechos 2:3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y en esta predicación estoy diciendo, y fueron llenos del Espíritu Santo, en esta predicación, y cuando hablo del Espíritu Santo, no estoy hablando de sus dones, ni tan siquiera estoy hablando de sus frutos, sino que estoy hablando de su persona morando en su corazón. Por supuesto que esto es un acto de fe, el estar seguro que el Espíritu Santo mora. Esa es la promesa, esa es la palabra, que el creyente mora en el corazón del humano. Aquellos que han leído el libro Conociendo al Espíritu Santo, no sé si han reparado en el conflicto que tenía cuando lo escribí sobre este asunto. Yo tenía un conflicto cuando estoy escribiendo sobre el Espíritu Santo y queriendo entender las cosas, que el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. Según yo, manejaba la teología del Espíritu y pensaba que era imposible que Él morara en el corazón no santificado. Pero el Espíritu Santo me aclaró. Él me dijo, tienes razón en el sentido que yo no moro, no vivo en una persona que siendo creyente, estando ya en el Evangelio, sigue viviendo una vida deshonesta. No vivo ahí. Pero para que el creyente sea santificado, si yo no entro a su corazón, él no va a ser nunca santificado, porque soy yo el que santifico la vida de la persona. No sé si queda claro esto. Sin el Espíritu no puede haber santificación en la persona. No puede haber. Él tiene que entrar. Por supuesto que cuando ya Él ha entrado, empieza el proceso de santificación y purificación, y la vida suya tiene que cambiar. Usted no puede seguir siendo el mismo
no digo una mala palabra. Y cuando lo entendí, di gracias. Él me dijo, yo no puedo, tú no puedes ser la más pizca de santidad si yo no entro a tu corazón. El que va a producir la santidad en ti soy yo. Soy yo. Y por eso es que el Espíritu Santo es imprescindible en este proceso de convertirnos en diamante. ¿Usted quiere ser diamante? Dele lugar al Espíritu Santo. Dele lugar que Él more en su corazón, que Él vive en su corazón 24, 7, 30 y más, todo el tiempo. Desde que se levante, desde que anda por la calle, cualquier cosa que Él, el Espíritu Santo, more en su corazón. Dice Pablo, creo que escribiendo a los Corintios, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, esto cambiaría las cosas. Lo he dicho que esto cambiaría las cosas el momento que cada uno de nosotros aceptara, entendiera y aceptara y lo creyera en verdad que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, las cosas cambiarían. Yo lo he dicho solo como un ejemplo sencillo. Yo le he dicho a los hermanos, ¿qué pasaría si yo, que soy de carne y hueso, pero que tengo algún respeto de parte de los miembros, de parte de la gente, qué pasaría si yo me fuera a vivir unas 2 noches, unos 2 días a la casa de ustedes? Con gusto de ustedes me invitan y me dicen, pastor, véngase a pasar unos 2 días aquí con nosotros. Me invitan ustedes y yo me voy a vivir unos 2 días, 48 horas, no que llego un ratito, ya está el desayuno, no, a vivir ahí. ¿Qué cree que pasaría? No sé la vida de ellos, esperaría yo que sea una vida bonita, pero mejoraría el momento que yo llegue. No sé quién de ellos se levanta más temprano o más tarde, pero uno de ellos, quizás el que se levanta más tarde, si yo estoy ahí, se levantaría más temprano. Y si es el hombre, le diría, hija, mi amor, aquí te tengo cafecito caliente para que te lo vengas a tomar. Y se levantaría ella y diría, mi amor, cuánto te agradezco, cómo te admiro por ese cuidado que tú tienes para mí. Y van a tomarse su taza. Vamos a orar, hija. Vamos a dar gracias al Espíritu Santo por esta bendición que tenemos de estar juntos y de amarnos. Y yo voy a trabajar pensando en ti, hija. Y sería el almuerzo, y sería la cena, y sería la noche, y sería el siguiente día diferente, porque el pastor estaba ahí. Porque la verdad de nuestros hogares no es esa. Si se levanta primero a la mujer, lo va a levantar a uno. Levantaste a Aragón, que venía a ayudarme. Porque no está el Espíritu Santo. Si Él tuviera la vida, hasta para hablar, palabras solo así, bonitas, dulcitas, de cariño, de amor, preciosa, ya no bruja, ya no diablo. En el proceso de convertirnos en diamantes es indispensable la persona del Espíritu Santo. En ese proceso, para convertirnos en diamantes, la Biblia es indispensable y determinante. La Biblia, la palabra de Dios. ¿Sabe qué es este libro en verdad? Este libro que ya no lo queremos usar, este libro que los celulares lo cambiaron. Este no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y no estoy diciendo de tener una Biblia, porque hay Biblias empolvadas ahí. No, estoy diciendo de creerla y vivirla. Creerla y vivirla. Este libro convierte a las piedras en diamantes. ¿Cuántos dicen amén? Este libro, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lástima grande que hemos estado menospreciando este libro, que no ocupa el lugar que debería de ocupar este libro en la vida de nosotros. Dijo el Señor, santificados en la verdad, tu palabra. Juan dijo eso, es verdad. Este libro
es precioso, hermano. En ese proceso, el tiempo se me ha ido, en ese proceso de convertirse en oro, plata o piedra preciosa, el creyente es sometido a presiones y temperaturas extremas que lo purifiquen y santifiquen. Voy a repetir esto, por favor. En ese proceso de convertirlos en oro, esto escúchelo bien, plata o piedra preciosa, el creyente es sometido a presiones y temperaturas extremas que lo purifiquen y santifiquen. Dice San Juan 16:33, de estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. La vida del evangélico, hermano, y ahí entra el problema, avanzamos un poquito en esto, ahí es donde, porque a nosotros se nos ha vendido un evangelio diferente, un evangelio de prosperidad, de conveniencia, de todo. Cuando un predicador de hoy está predicando, venga, ¿quién quiere venir al Señor? Aquí sus problemas van a desaparecer. Y la vida es una pura bonanza, la vida es un evangelio de comodidad. No, ese evangelio no lo escuche. Ese no es el evangelio de Cristo, no es el evangelio de la Biblia, no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es el que le dice, mire, en el mundo va a tener aflicciones. Usted va a ser sometido a presiones de todo tipo para saber si usted es oro o plata. Por favor, en el nombre de Dios, no escuche un evangelio lleno de comodidades. No, porque ese no es el evangelio verdadero. No lo escuche. Escuche el evangelio que le ofrece que van a haber problemas aquí. Hay una parte que no quise traerla porque era dura. Dice que cuando venimos al evangelio vamos a tener problemas con todos, hasta con la familia. La vida evangélica es eso. Porque esa es una manera de saber si vamos camino a convertirnos en oro, plata o piedras preciosas. Porque al oro no lo destruye la calor, la temperatura, la tentación, el problema, la aflicción. En lugar de destruirlo, lo acrisoliza el creyente. Fíjate que los apóstoles, la iglesia primitiva, después de las grandes persecuciones, eran mejores creyentes. ¿Cuántos quieren ser oro? Parece que esta predicación no ayuda a que uno quiera ser oro, pero es la única manera. Si usted quiere ser un oro verdadero, un oro, tiene que comprender que para hacerlo tiene que entrar pero nosotros queremos que todo nos salga y hasta el bueno, no, es que ya oré. Es que orar no es mandar a Dios, hombre. Orar es aceptar su voluntad, es aceptar lo que Él dice. El Espíritu Santo nos ayude a comprender y a estar listos a entrar a este proceso con la esperanza que al final seremos diamantes, no solo para la gente, no solo para la gente. Mi hija me estaba dando una comparación que no la acepto yo porque ese es mi anhelo, ser diamante. Pero con esto que estoy diciendo, que uno puede ser de valor delante de la gente, ella me estaba diciendo, fíjate que hay gente, pastores importantes, que la gente cuando los trata les llama su nombre, don Fulano, Y aquí me dice todo mundo a usted, los niños, los padres de familia, los miembros no le dicen ni su nombre, sino que le dicen pastor. Y yo voy a cualquier negocio a comprar y hay una persona que dice, pastor, Dios le bendiga, pastora, que no sean evangélicos, reconocen que soy hombre de Dios sin ser tanto. No digamos si lo fuera, porque la gente conoce el valor también aquí, pero el que más reconoce el valor es Él, y debemos de anhelar querer ser diamante para nuestro Dios.
Vamos a elevar una ofrenda de Padre.